¿Alguna vez has inclinado tu cabeza para orar y en lo más profundo sentiste que estabas hablando al silencio? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesús? Vas a la iglesia, lees tu Biblia, haces lo mejor que puedes para seguirle, pero aún así, algo se siente distante, poco claro, como si hubiera una parte de tu fe que nunca has encontrado realmente. ¿Alguna vez has sentido que amas a Dios, pero aún así algo falta? Compártelo en los comentarios. Conoces las historias, conoces la verdad, pero cuando estás solo, en el silencio, cuando las emociones se desvanecen, algo se siente ausente. Y para muchos cristianos, esta es la realidad silenciosa que llevan. Caminan en febrero, aman a Jesús, confían en el Padre, pero cuando se trata del Espíritu Santo, hay una niebla, una confusión, una especie de desconexión espiritual, porque aquí está la verdad de la que no hablamos lo suficiente. Hablamos de Dios el Padre, adoramos al Hijo, pero ¿el Espíritu? Lo tratamos como un misterio, o peor, como un estado de ánimo. Lo reducimos a un sentimiento, un destello, una fuerza, un momento que perseguimos durante una canción poderosa y luego olvidamos para el lunes por la mañana. Y sin embargo, Él es la misma presencia de Dios en la tierra, no lejano, no abstracto, no impersonal, sino más cercano que tu aliento, viviendo dentro de ti, si perteneces a Cristo, y tal vez, solo tal vez, la inquietud que sientes, la falta de claridad en tus oraciones, la lucha por vivir con paz y poder, no son señales de que Dios está lejos, son señales de que has olvidado a aquel que Él envió para estar cerca, el ayudador, el consolador, el Espíritu de verdad. Porque en la Biblia algo sucedió, algo que lo cambió todo. Un grupo de creyentes se sentó en una habitación, asustados, inseguros, ordinarios. No sabían qué seguía. Jesús se había ido, el mundo se sentía abrumador, y entonces el Espíritu Santo vino, no como una idea, no como una metáfora, no como una sensación interna de calma, sino como fuego, como viento, como una persona, como Dios. Y en ese momento algo cambió, para siempre. El cielo tocó la tierra, el velo entre lo sagrado y lo ordinario se rasgó, y el Espíritu de Dios no solo llenó la habitación, llenó a las personas. Ese momento no solo los cambió a ellos, reveló algo que podría transformarte a ti. Este no es un video sobre teología abstracta, es sobre presencia, sobre redescubrir a la persona más ignorada y sin embargo más personal de la Trinidad. Así que antes de continuar, respira profundamente, no solo físicamente, espiritualmente, porque el Espíritu Santo, aquel que tal vez has pasado por alto, es la presencia con la que siempre debiste caminar. Durante años, muchos creyentes han llevado una angustia silenciosa que no podían nombrar. Conocen las Escrituras, confían en las promesas de Dios, aman profundamente a Jesús, sirven, cantan, lo intentan, pero si les preguntaras en privado, si los sorprendieras en un momento de honestidad, podrían admitir: todavía me siento seco espiritualmente, todavía siento que me falta algo, sé que Dios es real, pero no siempre lo siento cerca. Es como estar de pie junto a un pozo, pero nunca sacar agua, orar por fortaleza, pero despertarse agotado para el miércoles, tratar de ser santo, pero siempre funcionando en vacío, y muchos no saben por qué. Asumen que debe ser su culpa. Tal vez no son lo suficientemente espirituales, tal vez son demasiado emocionales, o no lo suficientemente emocionales. Tal vez solo necesitan leer más, hacer más, esforzarse más. Pero, ¿y si la pieza que falta no es más esfuerzo? ¿Y si la pieza que falta es una persona? Porque en algún punto del camino, en la cultura de la iglesia, en los sermones, en la confusión,
Dejamos de ver al Espíritu Santo como quien Él es. Lo convertimos en un concepto, o peor, en un sentimiento. Lo hicimos algo que sentimos, no alguien que conocemos. Pregunta a tu alrededor y lo escucharás. El Espíritu Santo lo siento durante la adoración. Mientras tenga paz, sé que está cerca. A veces hay un movimiento profundo en mi espíritu, y así sé que está cerca. Pero ¿qué pasa cuando se van los sentimientos? ¿Qué pasa en los días en que no hay movimiento? Solo silencio. ¿Qué pasa en las noches cuando la adoración está en silencio y la paz se siente lejana? ¿Se ha ido también? No, porque el Espíritu de Dios no es un escalofrío, no es un estado de ánimo, no es un destello de consuelo cuando las luces están bajas y la música sube. Él no es un eso, Él es Él. Jesús lo dejó claro en Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él enseñará, Él recordará, Él permanecerá, no eso, no fuerza, Él. El Espíritu Santo es una persona, completamente Dios, completamente presente, íntimamente personal, y cuando olvidamos eso, terminamos viviendo como huérfanos, a pesar de que hemos sido adoptados como hijos e hijas. Así que aquí tienes algo para meditar. La mayoría de los cristianos viven con 2/3 de Dios y se preguntan por qué se sienten espiritualmente vacíos. Deja que eso permanezca un segundo. ¿Y si el mismo poder por el que has estado orando ya ha estado viviendo dentro de ti? ¿Y si has estado esperando que Dios se mueva, pero Él ha estado esperando que reconozcas al Espíritu que ya te dio? El Espíritu Santo no comenzó en Pentecostés. No fue una adición de último minuto a la Trinidad. No es un personaje secundario en la historia de la redención. Desde el principio, el Espíritu de Dios ya se movía. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de que hubiera luz, antes de que comenzara el tiempo, antes de que el hombre fuera siquiera un pensamiento en el polvo, el Espíritu ya estaba allí, no pasivo, se movía, activo, listo para crear, preparado para actuar, y actuó. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, el Espíritu no está ausente, es fundamental. Cuando se construía el tabernáculo, fue el Espíritu quien dio a Bezalel habilidad, inteligencia y creatividad. Eso no fue talento natural, fue infusión divina. Éxodo 31:3. Cuando Moisés no podía cargar solo con el peso del liderazgo, Dios tomó parte del Espíritu que estaba sobre él y lo puso sobre 70 ancianos. Números 11:17. Cuando la nación necesitaba liberación, el Espíritu vino sobre hombres como Gedeón, Jefté y Sansón, vasijas defectuosas, rotas, y los convirtió en instrumentos de liberación. Los profetas no solo hablaban por Dios, hablaban por el Espíritu de Dios. Cada palabra de advertencia, cada promesa de esperanza, cada clamor de arrepentimiento, vino del mismo aliento que se movía sobre las aguas de la creación. Isaías capítulo 61, versículo 1 lo expresa perfectamente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. El Espíritu unge, el Espíritu empodera, el Espíritu da vida a personas que de otro modo colapsarían bajo el peso de su llamado. Y luego, los Evangelios. Un día, en el río Jordán, un hombre llamado Jesús entra al agua. Juan el Bautista duda, pero Jesús insiste. Y cuando él emerge de las profundidades, algo milagroso sucede. Los cielos se abren, el Espíritu desciende como paloma.
El Padre habla: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En esa sola escena se revela la Trinidad, la voz del Padre, la obediencia del Hijo, el poder del Espíritu. Pero no te pierdas lo que sucede después. Lucas capítulo 4 nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. ¿Y cuando regresa? Regresa en el poder del Espíritu y comienza su ministerio público. Jesús sanó a los enfermos, expulsó demonios, resucitó muertos, soportó la cruz, todo por el poder del Espíritu. Y luego Pablo deja caer la verdad final, impresionante, en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo Espíritu que se movía sobre el caos de la creación, que ardía en los profetas, que descendió sobre el Mesías, que rompió la muerte y levantó a Cristo, ahora vive en ti. Así que déjame preguntarte, si el Espíritu está allí desde el principio hasta el fin, ¿por qué tantos de nosotros vivimos como si fuera solo una nota al pie? Hay un momento en las Escrituras que casi suena impensable, un momento que debió haber dejado a los discípulos en un silencio atónito. Jesús, aquel con quien habían caminado, con quien rieron, con quien lloraron, aquel que calmó tormentas, multiplicó el pan, resucitó muertos, los reunió y dijo algo que debió romperles el corazón. Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Les conviene? ¿Cómo podría ser mejor perder a Jesús que tenerlo con ellos? ¿Cómo podría ser algo bueno verlo partir? Porque Jesús sabía algo que ellos aún no comprendían. Sabía que la siguiente fase del plan de Dios no era solo acerca de Dios con nosotros, era acerca de Dios en nosotros, lo que comenzó en Edén, cuando Dios caminaba con Adán en la frescura del día. Estaba a punto de convertirse en algo más personal, más poderoso, más permanente, no solo caminando a nuestro lado, sino habitando dentro de nosotros. Y entonces sucedió. Hechos capítulo 2. Estaban reunidos en un mismo lugar, esperando, como Jesús les había dicho. No estaban predicando, no estaban actuando, no estaban intentando invocar nada con luces o música. Simplemente estaban esperando. Entonces de repente un sonido, un viento, no una brisa, no un susurro suave, sino un viento recio y poderoso, no afuera, dentro del cuarto, y luego fuego, pero no fuego en un altar, no fuego desde el cielo, fuego sobre sus cabezas, cada uno, no solo los apóstoles, no solo los líderes, cada persona presente, llena, no tocada, no inspirada, llena del Espíritu Santo. Este no fue un momento emocional, fue el cumplimiento de una promesa de que Dios ya no habitaría en un templo hecho por manos, sino en el corazón humano, que no estaría contenido detrás de un velo en el lugar santísimo, sino que volvería a caminar entre su pueblo, desde adentro hacia afuera. Y esto es lo que cambió. El Espíritu no solo les dio valentía, les dio identidad, les dio una voz, les dio fuego. Cobardes se convirtieron en predicadores. Pescadores se volvieron apóstoles. Cobradores de impuestos se transformaron en evangelistas. Y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Pero aquí está la tensión. Decimos que creemos eso, asentimos con la cabeza cuando lo escuchamos, pero vivimos como si fuera verdad. Oramos como si el Espíritu estuviera dentro de nosotros. Enfrentamos la tentación como si el Espíritu nos empoderara. Hablamos, decidimos y caminamos como si lleváramos la misma presencia de Dios. Porque si el Espíritu de Dios está en ti,
¿Por qué estás viviendo como si no estuviera? Aclaremos algo, con gentileza, pero con verdad. El Espíritu Santo no es una atmósfera, no es un escalofrío que recorre tu cuerpo durante una canción poderosa. No es una emoción fugaz en medio de un sermón. No es una lágrima que brota cuando la melodía toca el corazón. Y sin embargo, eso es lo que muchos de nosotros hemos aprendido a perseguir. Hemos confundido su presencia con nuestra percepción. Hemos tomado momentos emocionales como si fueran movimientos divinos. Así que, cuando se desvanecen los sentimientos, cuando se detiene la música, cuando llega el lunes por la mañana, nos preguntamos en silencio, ¿dónde se fue? Pero el Espíritu de Dios no es un destello de energía, no es un fondo emocional para tu vida devocional, no es un visitante ocasional que aparece cuando el grupo de adoración toca tu canción favorita. Él es una persona eterna, santa, constante, y como cualquier persona, puede hablar, puede sentir, puede ser bienvenido, puede ser entristecido. Eso no es lenguaje poético, eso es escritura. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». No entristeces a la electricidad, no entristeces a la gravedad, no entristeces a un concepto o una fuerza, entristeces a una persona, alguien que está cerca, alguien que te ama, alguien que permanece. Y piensa en eso, el Espíritu no solo vive en ti, Él siente contigo, Él se alegra cuando caminas en la verdad, Él se duele cuando te alejas, no con ira, no con vergüenza, sino con amor, amor profundo, santo, personal. Romanos capítulo 8, versículo 26 lo lleva aún más lejos. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos. Eso significa que Él carga con tu dolor, Él interpreta tu silencio, Él traduce la angustia que ni siquiera puedes nombrar. Esto no es exageración emocional, esto es intimidad divina. ¿Y qué significa eso para ti? Significa que los días en que no sientes a Dios podrían ser los días en que más está obrando. Significa que la adoración no se define por lo que sucede en un cuarto, sino por lo que está pasando en tu corazón. Significa que el Espíritu Santo puede que no venga con fuegos artificiales, sino con el susurro apacible cuando estás doblando la ropa, sentado en el tráfico o atravesando el sufrimiento. Tal vez has estado persiguiendo la presencia, pero no te diste cuenta de que ya lo estabas llevando dentro. Tal vez has estado esperando una oleada de emoción, cuando Él te estaba empujando suavemente en el silencio. El Espíritu Santo no es un espectáculo para observar, es una persona a la que conocer. Y no está lejos, no está distante, no es inconstante. Es la voz de Dios, el aliento del cielo y la presencia sin la cual nunca debiste vivir. Entonces, si el Espíritu Santo no es un sentimiento, no es un momento fugaz de emoción, ¿qué está haciendo ahora mismo? ¿Qué significa, realmente significa, tener al Espíritu de Dios viviendo dentro de ti? La Biblia nos da una respuesta impresionante. Él está obrando. No solo en los servicios de la iglesia, no solo cuando te sientes espiritual, sino ahora mismo, en este momento, de formas que quizás ni siquiera notes. Él es quien convence, no para condenarte, sino para transformarte. Él es quien susurra cuando estás a punto de hablar con ira, el que te impulsa a orar cuando estás demasiado ocupado para notarlo, el que ablanda tu corazón cuando la amargura intenta echar raíces. Él enseña, Él consuela, Él guía, Él corrige, Él empodera y sobre todo, Él permanece. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 16, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Para siempre. Eso significa, no se va cuando fallas.
No se retira cuando estás débil. No se aleja cuando tu fe es pequeña. No te abandona cuando tus emociones se apagan. Él permanece, porque no es solo un ayudador, es Dios, y su objetivo no es solo ayudarte a vivir para Dios, sino vivir a través de ti. Gálatas capítulo 5 lo llama andar en el Espíritu. Pero eso no se trata solo de guía en decisiones grandes y dramáticas. Se trata de intimidad en lo ordinario. Se trata de comunión constante en los ritmos diarios de la vida. Significa escuchar su dirección cuando estás en conflicto. Dejar que Él moldee tu tono antes de responder. Dejar que Él reordene tus pensamientos cuando la ansiedad sube. Dejar que Él revise tus motivos, incluso cuando tus acciones se ven correctas por fuera. Y aquí está el milagro. Cuando caminas con Él, realmente caminas con Él, Él comienza a producir algo en ti. No presión, no rendimiento, sino fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nota, no dice los logros del Espíritu, dice fruto. No haces crecer fruto con esfuerzo, haces crecer fruto permaneciendo conectado a la fuente. Así que pregúntate, ¿hablas con Él? No solo con Dios en general, no solo con Jesús. ¿Hablas con el Espíritu Santo? ¿Alguna vez has orado, Espíritu Santo, ayúdame a pensar con rectitud hoy? Espíritu Santo, muéstrame lo que me estoy perdiendo. Espíritu Santo, produce en mí lo que no puedo producir por mi cuenta. Porque la verdad es, la mayoría de nosotros vivimos como si estuviéramos solos, tratando de ser santos con fuerza humana, tratando de amar con una capacidad limitada, tratando de caminar por fe sin combustible. Pero el Espíritu de Dios no está distante. Es el aliento en tus pulmones, la voz en tu silencio, el poder en tu debilidad, aquel que camina contigo más cercano de lo que imaginas. Tal vez este sea el momento, ese en el que te das cuenta de algo silenciosa, pero profundamente verdadero. Has estado viviendo como si el Espíritu Santo no estuviera ahí. No porque seas rebelde, no porque lo hayas rechazado, sino porque simplemente te has acostumbrado a vivir sin Él. Has oído hablar del Espíritu Santo. Te has sentido conmovido en la adoración. Has sentido convicción cuando te estabas alejando. Has leído los versículos, escuchado los sermones, has sentido a la verdad. Pero en algún punto del camino dejaste de escuchar. O tal vez nunca empezaste realmente. Y seamos honestos, no es solo tu culpa. Muchas iglesias hablan del Espíritu solo vagamente. Muchos creyentes evitan el tema por completo, temerosos de parecer demasiado emocionales o no lo suficientemente emocionales, temerosos de malentender, temerosos de ser malinterpretados. Así que, ¿qué hacemos? Nos conformamos. Reducimos al Espíritu a un concepto, a una línea en un credo, a algo que reconocemos, pero que rara vez experimentamos. Pero aquí está la verdad, dicha con gentileza. Puedes ser cristiano y aún así ignorar al Espíritu Santo. Puedes amar a Jesús, creer la Biblia, ir a la iglesia, servir fielmente y aún así pasar la mayoría de los días sin siquiera una vez preguntar: Espíritu Santo, ¿qué estás diciendo? Esto no se trata de vergüenza, no se trata de culpa. Es una invitación, un susurro divino, un reinicio sagrado, una oportunidad santa para volver, no solo a la teología, sino a la relación. Porque el Espíritu Santo no es un visitante, no viene y va. No está esperando tu próximo pico emocional para aparecer, no se impresiona con el rendimiento, no está distante. Si estás en Cristo, Él vive en ti, tú eres el templo, Él es la llama, pero no gritará por encima de tus distracciones, no forzará su entrada en tus rutinas. Él espera,
Él susurra, Él llama a la puerta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. A menudo citamos ese versículo para los incrédulos, pero Jesús lo dijo a la iglesia, a los que ya lo conocían, pero lo habían dejado fuera. ¿Podría ser ese tu caso? ¿Podría ser que has cerrado la puerta al mismo que fue enviado para guiarte? No porque no amabas a Dios, sino porque nunca te diste cuenta de cuán cerca ya había llegado Dios. Si es así, esto no es el final, es el comienzo. Todo lo que se necesita es un susurro. Espíritu Santo, ahora estoy escuchando. Porque no fuiste creado para navegar esta vida sin Él, y ahora ya no tienes que hacerlo. Así que volvamos a donde comenzamos. Has orado, has creído, lo has intentado, y tal vez, en lo profundo, has sentido que algo faltaba, no todo el tiempo, no en cada momento, pero en esas horas silenciosas, en la tensión entre tu fe y tu fatiga, te has preguntado, ¿por qué esto se siente tan difícil? ¿Por qué me siento distante de Dios aunque creo en Él? ¿Por qué mi vida espiritual se siente como una lucha en lugar de una fuente de fortaleza? Aquí está la verdad. Nunca fuiste destinado a cargar tu fe solo. Nunca fuiste destinado a resolverlo por tu cuenta. Nunca fuiste destinado a luchar contra la tentación, la ansiedad o el agotamiento por tu cuenta. Nunca fuiste destinado a perseguir la santidad solo con fuerza de voluntad. Porque Jesús no solo te dio perdón, te dio a sí mismo en la forma del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un complemento a tu cristianismo, no es un bono para los espiritualmente avanzados, no es opcional, no es raro, no está distante. Él es Dios en ti, aquel que se movía sobre la creación, que habló a través de los profetas, que empoderó a Cristo, que llenó a la iglesia primitiva con fuego y valentía, ahora habita en ti. Eso lo cambia todo, porque el Espíritu Santo no solo está cerca, está involucrado, está consciente de cada uno de tus pensamientos, ve tus batallas silenciosas, conoce el dolor detrás de tu sonrisa, y no está observando desde arriba, está obrando desde dentro. Tal vez has pasado tu vida buscando una señal, y te perdiste la verdad de que el Espíritu ya estaba ahí, esperando, llamando, susurrando. Ya no tienes que perseguir un sentimiento, ya no tienes que preguntarte si Dios te escucha, ya no tienes que tratar de llamar su atención con tu rendimiento. Ya la tienes, porque Él ya te tiene a ti. Así que aquí está la invitación, simple pero sagrada. Háblale, no solo hoy, sino mañana, en el coche, en el fregadero, en el silencio de la noche, en medio del caos. Pídele, Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, corrígeme. Espíritu Santo, permanece cerca y confía en que Él ya lo está. Si este mensaje despertó algo en tu corazón, si trajo claridad a la confusión, si te recordó que no estás solo, no dejes que termine aquí. Deja un comentario abajo. ¿Cómo ha obrado el Espíritu en tu vida? ¿Qué parte de su presencia anhelas experimentar más profundamente? Comparte este video con alguien que tal vez esté caminando con solo 2/3 de Dios y ni siquiera sabe lo que se está perdiendo. Y por encima de todo, escucha, porque el Espíritu Santo, aquel que fue enviado para guiarte, enseñarte, consolarte y transformarte, es aquel con quien nunca estuviste destinado a vivir sin Él.